Canal YouTube. Ok. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar el tema, el respeto a los padres y el respeto a los hijos. Comencemos por el respeto a los padres. ¿Qué es el respeto? El respeto a los padres, en primer lugar, es algo que nuestros padres no se trata de que se merezcan o no se merezcan. Se trata de que el respeto es un mandato que, independiente de la clase de padre o de madre que tú tengas, no puede faltar. Porque nosotros como cristianos, basándonos en la palabra de Dios, dice, honrar significa respetar. Honra a tu padre y a tu madre. No dice honra a tu padre cuando es bueno o a tu madre cuando es buena. Entonces, esa honra, ese respeto, ¿en qué radica? Radica en el hecho de que cuando tú te diriges a ellos, jamás puedes gritar, jamás los debes de descalificar, jamás los puedes insultar. Y que si tú no estás de acuerdo, con respeto tú les dejes saber, papá, mamá, no estoy de acuerdo. Ahora bien, ese respeto, a su vez, es transmitido a nuestros hijos, o nuestros hijos nos deben de respetar porque ven en nosotros cómo nosotros respetamos a nuestros padres. Si tú no respetas a tus padres, tus hijos no te van a respetar. Eso quiero que estés claro. Porque hay muchos padres, muchas madres que tratan mal a sus padres, pero pretenden que sus hijos los respeten. No, que sí, vamos a suponer que tu padre, vamos a irnos al extremo, le pegó a tu madre, le pega a tu madre. En ese momento tú intervienes, tú llamas a la policía, porque respetar no significa que tú solapes un mal comportamiento. Llamas a la policía y de la manera más educada, papá, acabo de llamar a la policía porque no le debes de pegar a mi madre. Es decir, cómo te diriges a la persona, que entre comillas debe ser así con todo el mundo. Tú no tienes jamás por qué reaccionar, tú tienes que accionar. Entonces, respetar no significa que tú aceptes la postura de tus padres, porque esa postura puede estar equivocada. Pero aquí hay una cuestión bien clara. Si tú vives en la casa de tus padres, en la casa de tus padres se hacen las cosas a la manera de tus padres. Así tú pongas dinero, así tú seas lo que sea. Esa es la casa de tus padres y tú te tienes que someter a las reglas de ellos. Ahora, si tú ya eres adulto y tú no te quieres someter a las reglas de ellos, tú debieras salir de la casa de tus padres a llevar el estilo de vida que tú quieres, no peleando, no imponiéndote papá, mamá, respeto, estas son tus reglas, no las comparto, por lo tanto me retiro. Pero jamás los insultas, jamás los maltratas. Si viene a tu casa, ¿ya? Tu madre a traerte una leche que no es, ¿ya? Mamá, muchas gracias por la leche, pero le cambiamos de leche a nuestro hijo. Así que no la vamos a usar realmente. Entonces, yo no sé cuál ha sido la reacción de la mamá. Pero cuando nuestros hijos ya no viven con nosotros, nosotros damos ideas, pero nosotros no podemos imponer lo que nosotros creemos jamás. Y peor, discutir. Porque en el momento que un padre se pone a discutir con un hijo que ya no vive en su casa, no, pero tú no sabes que esto, que lo de aquí, que lo de acá, en ese momento nos exponemos al irrespeto. El padre tiene que hacerse respetar y para eso el padre tiene prudencia. Miren lo que dice el versículo bíblico. El versículo bíblico dice, no exasperéis a vuestros hijos, no provoques la ira de tu hijo. Tú tienes que saber, primero, que tú tienes que respetar a tu padre y tu padre está en los cielos. Entonces, tus hijos vieron cómo tú respetabas a Dios. Y cuando tú respetas a Dios, tú eres incapaz de hacer algo que lo ofenda. Ahí, mis queridos hermanos, todos hemos fallado.
Todos hemos fallado, porque yo cuántas veces he estado en la iglesia con el celular chateando. Eso no se hace, eso es un irrespeto al Señor. Entonces nosotros, en nuestra carne débil, no les enseñamos el respeto a Dios. Tenemos doble discurso. Hablamos del amor al prójimo y sin embargo estamos chismeando. Hablamos de cómo debemos reflejar el amor de Dios y sin embargo hablamos mal del jefe, hablamos mal de nuestros vecinos. Entonces hay una verdad absoluta. Yo me acuerdo, y me voy a ir un poco más allá de lo que yo debiera de ir. Yo recuerdo que yo tenía respeto, igual miedo a mi papá. Mi papá era un hombre sumamente recto, ¿ya? Era un hombre sumamente estricto, ¿ya? Y yo le tenía terror. Mi papá hacía, suponga, si estábamos en un lugar y alguien se empezaba a besar, mi papá hacía, y yo sabía que tenía que agachar la cabeza. Yo le tenía temor, le tenía terror, le tenía miedo. En mi época, eso equivalía a tenerle respeto, ¿ok? Hasta el día que yo me enteré que mi papá había engañado a mi mamá. Miren, ese día yo me le enfrenté, le falté el respeto. Mi papá era una persona, a mí me castigaban, ¿sabe cómo me castigaban? Te portaste mal, mañana no vas a la escuela, porque yo amaba estudiar. Entonces yo, sí, ya se hacía cierta hora de la noche, aunque yo tuviera examen, mi papá me decía, tienes que apagar la luz porque la noche se hizo para dormir. Entonces yo me acuerdo que mi papá fue a apagarme la luz. Ya tú tienes que dormir. Y yo me paré y le dije, ¿y a ti qué te pasa? Yo estoy estudiando, tú a mí no me vas a decir que yo tengo no que apagar la luz. Y él se quedó, me dice, ¿cómo te atreves a irrespetarme? ¿Irrespetarte qué? Si tú eres un hombre de doble cara, a mí no me vengas con discursos de moralidad cuando tú no la tienes. Mi papá cogió el látigo y me pegó. Miren, y yo ahí bien parada, puedes pegarme lo que te dé la gana, pero yo no voy a apagar la luz. Y miren, pasó, se cansó de pegarme, yo ahí bien parada. Mi mamá después de eso me dijo, tienes que irle a pedir disculpas a tu papá. Jamás. A mí me matan y yo no le pido disculpas. Entonces yo, pues, ser humano rebelde, el día que yo descubrí el error de mi papá, el día que yo tuve conciencia de ciertos errores tontos de mi mamá, yo perdí el respeto. Entonces yo quiero que comprendamos que nuestro comportamiento genera respeto o irrespeto en nuestros hijos. Cuando tú dices una cosa y haces otra, tus hijos no te respetan. Por ejemplo, miren cómo yo era. Como no hay que mentir, me llamaban por teléfono y yo me metí en el baño. Hija, di que no estoy ahí a donde tú estás. Mi mamá no está aquí porque no estaba en el cuarto, estaba en el baño. Miren cómo yo manipulaba la verdad. Cuando tú le dices a tus hijos algo y haces otra cosa, tus hijos no te respetan. Entonces revisemos dentro de nosotros, por ejemplo, las madres. Aquella mujer que se deja insultar, maltratar del marido, los hijos sufren tanto que le pierden el respeto. ¿Saben por qué? Porque les da rabia ver cómo su madre se deja maltratar. Y entonces ellos son, a su vez, malcriados con la mamá. Aquel hombre que dice una cosa y hace otra, que engaña a su mujer, que tiene un doble discurso y los hijos lo ven, no respetan a los padres. Nosotros tenemos que revisar qué comportamiento hemos tenido, primero con Dios, segundo con nuestros padres y tercero con nosotros mismos. Una mujer o un hombre que se deja engañar, que se deja avasallar, que se deja maltratar, ¿cómo? Significa que no se respeta a sí mismo. Y si no se respeta a sí mismo, ¿cómo pretende que los hijos lo respeten? Entonces yo quiero que revisemos si nosotros realmente hemos sido generadores de respeto hacia nosotros. Y entonces ahí se nos mueve el piso, el techo y todo, y nos damos cuenta que no hemos sido generadores de respeto. Entonces es el momento
de sentarte con tus hijos y decirles, y esta es la parte clave, hijo, hija, padre o madre, ¿sabes qué? Yo te amo y me equivoqué. Me equivoqué en esto, reconoce. Te pido perdón. No estuvo bien. Espero puedas perdonarme y sanar el daño que te he causado. ¿Qué puedo hacer yo? Porque mi amor, yo te amo tanto que tú a mí no me vas a volver a irrespetar. Porque si yo tolero que tú irrespetes, yo que creo en Dios, su palabra dice, el que irrespeta a sus padres muera irremisiblemente y los cuervos se le coman los ojos. Eso dice la Biblia. Si tú amas a tu hijo, tú no vas a permitir que tu hijo te vuelva a irrespetar. Por lo tanto, no te acerques si es un malcriado. No te acerques si es un majadero. No te acerques si es un irrespetuoso. Pero antes de poner esa barrera, tú tienes que pedir perdón. Si tú tienes hijos pequeñitos, yo sí les pregunto, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó que su hijo no los respeta? ¿Cómo vas a creer que hay niños que gritan a los padres y los padres no hacen nada? Cuando el niño es pequeño, nosotros tenemos el sartén por el mango. Yo no sé qué nos pasó, que pues el otro día yo estaba viendo esto de la educación respetuosa, que me parece en ciertas cosas una estupidez. Ay, que cuando el niño se te tira al piso, tú te tires con él al piso para poder ver las emociones que él siente. Como que si tú te pudieras desbordar en emociones. Yo ahí sí les comento con esto de que aquí en los Estados Unidos no le puedes dar un tastaz a tu hijo porque te vas preso. Mi nieto pues tuvo la edad, porque todos los niños tienen la edad de tirarse al piso. Entonces mi hija no sabía qué hacer. ¿Ya? Entonces ella quería, pues, buena latina, darle su tastaz. Nos vamos al supermercado y se pega el berrinche. Entonces yo le digo a mi hija, déjalo en el piso. Y él era acostado así, porque se tiró al piso. Se pegó en la cabeza, pero era así, inmóvil. Pasó unos 15 minutos y él no se movía. Y yo, hija, tranquila, déjalo. Empezó la gente a acumular. Y él seguía sin moverse. Miren el carácter del niño. Entonces, cuando ya estaba la gente, yo le veía su carita, yo le veía cómo su corazoncito estaba asustado. Yo me acerqué, le estiré la mano. Él me dio la mano, se paró y le dije a mi hija, no le digas nada. Nunca más. Nosotros tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para hacernos respetar. Y una de las cosas es la consistencia. Si tú le dices a los niños que a las 7 de la noche se va a dormir, a las 7 de la noche se va a dormir. Pero no, depende de tu estado de ánimo. Hoy día estás cansada, se acuestan a las 7. Mañana estás cansada a las 7. Mañana estás de mejor humor, se acuestan a las 9. Y no hay una coherencia. Cuando tú dices no, es no. Cuando dices sí, es sí. Pero no es que tú dices no, contradices a tu pareja, él dice no, tú dices sí. Cuando el papá se va, entonces hacen lo que les da la gana. No hay respeto. Nosotros tenemos que ser coherentes y consistentes. Yo era de la filosofía que a las 7 de la noche se acuestan. Miren, llegaba la Navidad. Mi suegra era enojadísima porque ellos tenían pues la creencia de que es a las 12 de la noche que se dan los regalos a los niños. Yo no, para mí era a las 6 de la tarde. Mira, se podían poner de cabeza. Pero mis hijas a las 7 de la noche, sea o no sea Navidad. Yo fui muy extremista, vamos a llamarlo así. Fui sumamente criticada, pero mis hijas son mujeres respetuosas, obedientes, siguen las reglas. Pero no, que me da pena, que pobrecito, que por aquí. Cuando tú no cumples una orden, tu hijo te pierde el respeto. Entonces, revisemos esa parte interna de cómo respeto a Dios, cómo respeto a mis padres, cómo me respeto a mí mismo para ahora pedirle a mis hijos el respeto que me tienen que dar. Qué tan coherente, qué tan consistente. Las mujeres que están aquí, cuando ustedes hablan mal de su marido y su hijo les escucha,
Lo único que están enseñándole a sus hijos es que ustedes carecen de inteligencia, de poca capacidad para poder salir adelante, porque se mantienen al lado de un hombre del que ustedes hablan mal. Y quiero que sepa que ustedes hieren a sus hijos, porque ustedes, cuando ustedes se refieren mal al papá de ellos, usted los hiere. Ay, no, pero yo ¿por qué voy a estar escondiendo lo que es mi marido? No lo esconda, pero no lo diga. Porque vamos a suponer que su marido le fue infiel. En lugar de usted decir, bueno, creo que algo andaba mal en mi matrimonio y mi esposo pues se sintió atraído por otra mujer. Ese hombre que es lo más canalla del mundo se atrevió a engañarme. O sea, ya no decimos el hecho, sino toda nuestra opinión, porque es un mentiroso, ¿cómo me engañó? Esas acotaciones destruyen a los hijos. Y aquel hombre que se queja de su mujer, pero sigue ahí, ¿qué le está enseñando a los hijos? Es más, yo les digo algo. Si alguien viene a hablar mal de su madre o de su padre, ustedes se sienten incómodos. Así que respeta a tu hijo, no hablando mal de su padre ni hablando mal de su madre. Resuelve el conflicto que tengas. Y por último, ¿para qué estás al lado de esa persona? Pues si no te gusta. Mis hermanos, perdónenme que sea, como me dijeron ayer, que los rete. Pero los estoy llamando a la cordura. Somos seres racionales, seres inteligentes. ¿Qué haces al lado de una persona que no te respeta, que no te quiere, que según tú no sirve? ¿Qué haces ahí? Respétate, no hablando mal. Por lo menos respétate y respeta a tus hijos. Entonces, todo esto y tener tu palabra, cuando dices no es no, las reglas son las reglas, las cosas se hacen como se deben de hacer. Si tu hijo de 19 años no cumple las reglas de la casa, mira, ya pasados los 18 años, tus hijos viven en la casa porque tú eres buen padre y buena madre. Porque ya como mayor de edad tú no tienes obligación. Entonces, si tú tienes en tu casa un huésped y tu huésped llega a medianoche con los amigos borrachos a vomitarte en la sala, ¿tú qué haces con ese huésped? Tú le pides que se vaya. Pero si tu hijo llega, ay, tú te pones hasta limpiar el vomitado. No hay consistencia. Debemos, si tu hijo está en tu casa se manejan tus reglas. Pero aquí viene una parte delicada, ¿ya? Que la vamos a dejar para el final. Mejor la dejo para el final. Hemos hablado del respeto a los padres, el respeto a los hijos. Tu hijo tiene una forma de ser. Y cuando yo me acuerdo que yo tenía a mi hija, la segunda es muy parecida a mí en su forma de ser. Entonces me llamaron de la escuela y me dijeron, su hija faltó el respeto a la profesora. Bueno, yo voy a la escuela, yo no le dije nada a mi hija. Yo le digo, hija, me dicen que le faltaste el respeto a la profesora. Yo no le falté el respeto, mamá. Yo solamente le hice una pregunta y ella está enojada. Ok, voy a la escuela. ¿Qué había sido? Que tenían un paseo y habían dividido el valor del bus para los 10 niños que iban al paseo. Pero al final llegaron 4 más, ¿ya? Y pues tuvieron que dar la cuota para el paseo. Entonces mi hija preguntó, si llegaron 4 más, significa que nos tienen que devolver dinero. ¿Dónde está ese dinero que nos van a devolver? Entonces la profesora se sintió totalmente humillada porque según ella mi hija le había dicho ladrona. Y yo le pregunté, yo le digo, profesora, ¿y usted les devolvió la diferencia? Ah, ya, de tal palo, tal astilla. O sea, nosotros tenemos, mi hija no es que entender, mi hija no es un ser que se queda callado. Ella dice lo que piensa. Si ella le hubiera gritado a la profesora, si ella le hubiera dicho ladrona a la profesora, ¿verdad? Entonces yo le hubiera llamado la atención. Pero ella es alguien que no se queda callado. Esa es su forma de ser. Mientras ella no irrespete. Un día yo llego a la casa y se había con un marcador pintado las uñas color morado. Y yo le digo, oye, yo no quiero verte esas uñas color morado. No las mires, mamá. ¿Para qué las miras si no te gustan? Y yo, o sea, ganas de reírme. Yo le digo, bueno, es que no solo es que yo siempre te voy a ver tus uñitas y mientras yo te vea tus uñitas, yo no las quiero ver de ese color. Ah, eso es otra cosa, mamá. Otro día le dije, no me hagas enojar.
yo no te hago enojar, tú eliges enojarte. Entonces ella era bien argumentadora, me explico. La mayor, esa era callada, esa no discutía. Las dos son respetuosas, pero tienen maneras de ser diferentes. Cuando nuestros hijos nos razonan, muchos padres tienen tendencia a decirles no me irrespetes. El respeto no significa que estén de acuerdo contigo. Yo me acuerdo, mi hija menor, les pongo ejemplos míos, porque es fácil hablar de los demás. Hablemos de nosotros mismos. Yo me acuerdo, mi hija se pintó las puntas del pelo color azul. Oh, yo me moría. Al día siguiente había iglesia. Entonces imagínense, yo iba a dar el sermón y mi hija me acompañaba con las puntas del pelo color azul. Yo no dije nada. Le digo, hija, ¿vas a ir ahí con el pelo suelto? Sí, mamá. Y yo le digo, pero hijita, tienes las puntas azules. Y tú tienes el pelo amarillo. ¿Qué? ¿El pecado son los colores? Tenía razón, mis hermanos. Tenía razón. Y cuando yo di el sermón, ¿ya? Yo hablé de eso. Ella se reía. ¿Saben qué fue lo lindo? Yo le dije, hija, tienes razón. Tienes toda la razón. En el carro se hizo un moñito, ya no se le veían las puntas azules. Yo respeté porque ella tenía razón en lo que me estaba diciendo. Entonces, muchas veces, revísate como papá. Mira la esencia de tu hijo, pero que no te hable de mala manera. Respeta quién es. Pero eso no significa que te grite, que te insulte o que te desobedezca. Salvo que lo que tú le estés ordenado esté contra Dios, porque ahí sí Dios dice, pondré hijos contra los padres. Si tú le estás ordenando a tu hijo algo que va contra la palabra de Dios y tu hijo no te obedece, él está respetando al Dios que está en los cielos. En eso también tenemos que estar claros, porque yo tuve un paciente que mandó al hijo a comprar una cerveza y el hijo, que tenía 14 años, pues en esa época sí vendían en mi país bebidas alcohólicas a los niños, le dijo, yo soy adventista, yo no te voy a ir a comprar ninguna cerveza. Miren la paliza que le dio el padre. De ahí el padre habló conmigo sobre el irrespeto a los hijos. Y yo le expliqué, yo le dije, tu hijo lo único que hizo fue tener respeto por Dios. ¿Ok? Entonces revisemos esto del respeto a los hijos. Tú a tu hijo no le grites. Porque mira, tú me puedes decir que yo te estoy gritando. Yo no te estoy gritando. Yo te estoy hablando fuerte y firme. Pero gritar, en el momento en que tú gritas, significa que perdiste el control. Y en el momento en el que pierdes el control, ya no eres un adulto. Eres un ser humano que actúa como niño. Nosotros no debemos gritar. Tampoco los debemos descalificar, ¿ya? Un jovencito, pues fue y tuvo relaciones sexuales con la vecinita. El jovencito tenía 16, la vecinita de la misma edad. La madre, eres un promiscuo, eres un sucio. Y la mamá de la niña, eres una perdida que no. Hermanos, ¿cuál es la forma correcta? La forma correcta es, hijo, tú eres un joven decente, eres un hijo de Dios. Tú no tienes por qué andar fornicando, hijo. Eso tú no eres. No lo vuelvas a hacer, porque las consecuencias pueden ser terribles. Lo mismo a la hija. Ataca el hecho, no a tu hijo. Que encontraste a tu hijo fumando. A ver, hijo, tú eres un ser humano diferente. Tú no tienes por qué actuar como todos esos jóvenes que de pronto no tienen el conocimiento que tú tienes. Tú eres un hijo de Dios, mi amor. Así que usted no me va a fumar nunca más. No los descalifiquemos. No le digas, eres una vergüenza, eres un necio. No, ataca el hecho. ¿Por qué? Porque ahí lo puedes construir, no destruir.
una madre, hijo, tú eres un hombre decente, no es posible que estés engañando a tu esposa. No te comportes así. Tú mereces que tus hijos te respeten. Tú mereces que tu esposa te respete. Deja ese comportamiento a un lado. Eso tenemos que aprender. A ver la grandeza de nuestros hijos y a no descalificarlos. ¿Por qué? Porque creemos que descalificándolos los estamos corrigiendo y no es así. Y cuando corrijas, antes de corregir, se hicieron algo, porque por regla general lo dejamos pasar hasta el día que nos cogieron de mal lado, entonces ahí explotamos. Eso no es corrección. Cuando tú estás enojado, cállate y anda conversa con Dios y pídele a Dios sabiduría. Sabiduría que Él te va a dar hasta que sobreabunde. Miren, yo tengo aquí mi libreta donde yo anoto todo, ¿no? Y este versículo me parece hermoso de Salmo 66, 19. No lo tenía preparado, lo acabo de ver, pero me parece que debe ser nuestro lema de la noche de hoy. Está en Salmo 69, 19. Salmo 66, 19. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No importa lo que hayas hecho. Si tú te arrepientes y empiezas a hacer las cosas bien, Él endereza esas líneas chuecas. Todo lo que hicimos mal, Dios lo transforma en algo bueno. Pero acércate al Señor, primero en reconocimiento de nuestra condición ignorante, porque es por ignorancia, no es porque no los querramos, no es porque no los amemos, es por ignorancia, porque nuestros padres también nos criaron bajo ignorancia. Estos niños de ahora ya no tienen esa ignorancia, por eso nos cuestionan como nos cuestionan, ¿ok? Sana tu vínculo con tus padres. Tus padres hicieron lo que ellos creían que tenían que hacer. Perdónalos. Perdónalos. Como dijo Jesús, porque no sabía lo que hacían. Para que tú te ganes el perdón de tus hijos. Porque si tú no perdonas a tus padres, tus hijos no te van a perdonar a ti. Así tus hijos no sepan. Eso te da el derecho a que Dios pueda interceder para que el corazón de tu hijo se ablande y te perdone. Ahora bien, todo aquello que hacemos contra la palabra de Dios trae malos resultados. La Biblia es clarísima. Y dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne. El joven, la mujer que se casa, no debe vivir ni con los suegros ni con los padres. Eso es pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque los padres mandan en su casa. Entonces van a querer mandar en el hogar de sus hijos. Y esos nietos no van a respetar a sus padres porque los ven como hijos de sus abuelos, no los ven como padres, como guías del hogar. Eso no es correcto. Eso no está bien. Cuando tú vives con tus suegros, por más buenos que sean, le terminas tomando fastidio a los suegros. Se dañó el vínculo, se daña el vínculo con los nietos. Eso no es positivo, eso no es bueno. Es más, Dios dejó la naturaleza y para enseñarnos. Cuando la osita le enseña a los ositos a cazar sus pescaditos para comer, cuando ella ve que ya ellos, los hace pelear con sus hermanitos para que aprendan a defenderse. Cuando están todavía pequeños, pero ya en una edad en que se pueden valer por ellos mismos, ella los hace subir a un árbol. Y cuando están arriba se da media vuelta y se va. Los ositos lloran, pero ella no mira para atrás, porque ella sabe que ya es tiempo de que se independicen, para que aprendan a vivir y formen su propia familia. Los pajaritos, cuando la pajarita ya ve que el pajarito tiene sus alitas para volar, no es que espera que se vaya, lo bota del nido. Y el pobre pajarito, cuando ya está por estrellarse con el piso, alcanza a volar, porque ella sabe que si lo deja más tiempo se va a atrofiar y no va a poder volar.
Cuando nuestros hijos quieren tener mujer o marido, váyase a su propia casa a hacer su propia vida y usted no opine. ¿Para qué opina? ¿Para qué opina? ¿Para caerle mal? ¿Para que mañana no la quieran ver? Ya el trabajo que usted tenía que hacer, lo hizo. Y ellos deciden hacer otra cosa, Dios se va a encargar de enseñarles lo que le tenga que enseñar. Porque en la vida se cosecha lo que se siembra. Si tus hijos hacen algo mal y ya no están en tu casa, por favor, deja de andarlos salvando. Porque entonces se hacen irresponsables. Ni para bien ni para mal. Salvo que te consulten. Salvo que te pregunten. Y obra con prudencia y con sabiduría. Vamos a suponer, ¿no te gustó el novio de tu hija? Tú lo veías como un hombre mujeriego, irrespetuoso, vago, lo que sea. Se casa. Y llega después de un tiempo y te dice, como tú no opinas, porque tú ya escuchaste la conferencia y porque eso no se debe de hacer si no te lo preguntan, ¿ya? Entonces, vienen y te pregunta a tu hija, mamá, mira, que me pasa esto y lo de acá. Tú te muerdes la lengua. Tú no vas a decir, yo pensé, yo te lo dije, nada. Tú escuchas. Solo escuchas. Y dile, hija, ¿qué crees que falló? ¿Qué crees que pasó? No, mamá, que yo pensé que era de otra manera y resulta que esto. Bueno, hija, tome decisiones. Vea lo que usted hace. ¿Ya? Yo lo único que te puedo decir es que yo te amo y que tú puedes contar conmigo cuando tú te sientas sola y tú quieras verme, puedes venir a visitarme, yo puedo ir a visitarte. Y se acabó, hasta ahí su intervención. No, es que yo te dije, yo desde que lo vi a mí no me gustaba ese hombre y comienza. A las 2 horas ya tu hija se lleva con el marido, le contó al marido lo que la mamá piensa y se formó la enemistad eterna. Y esas madres o suegras que van a la casa a moverle las cosas a los hijos. La dueña y señora de la casa le guste, así sea su hijo el que la pague, lo que sea. Las mujeres somos territorialistas y nuestra casa es nuestra casa. Si yo quiero tener ahí una plantita en la esquina y viene mi suegra y me la bota, y si yo tengo de esta manera guardada la harina, el arroz y todo, y viene mi suegra con unos frascos que yo no le he pedido a ponérmelos en los frascos, así se vea más bonito, no me va a gustar. Cuando usted no se mete, cuando usted no pida, opina, ahí le piden ayuda. Seamos prudentes porque yo te digo algo. Nuestras acciones deben ser para construir, no para destruir. Y si lo que tú vas a decir no va a ser bien acogido, ¿para qué lo dices? Yo te pregunto, Dios te dejó la palabra. Dios no te está diciendo, Él te dejó la palabra. Problema tuyo si la lees o no. Y lo que no haces bien, sufres la consecuencia. Y el modelo de lo que es ser un padre o una madre está en Dios, en Cristo Jesús. Ahí está. Lo que te faltó enseñarle con humildad, hijo, quizás me faltó mi mamá. Mi mamá me dice, Marta, tú comes muy rápido, hija. Yo me llamo Marta Aide, ella me dice Marta Aide. Ella no me dice Marta Aide, ella me dice Pitita. Ella cree que soy su bebita, Pitita. Pitita, ¿por qué comes tan rápido? No sé, mamá. Yo sí sé. Es que cuando eran chiquitos yo hacía que coman rapidísimo. Era 1, 2, 1, 2, la sopa a mi hermano y a mí y todo comer rapidísimo. Hija, yo me siento culpable. Procura masticar. Yo le digo, ya mamá, está bien. Hasta ahí está bien. Pero cada vez que me siento a comer, es que comes muy rápido, ya me da fastidio. ¿Ya? Sin embargo, como soy adulto y respeto a mi madre, procuro verlo por el lado positivo. Pero yo digo algo, si ya me dijo que yo como rápido y ve que no cambio de velocidad, ¿para qué me vuelve a decir? Deje que me atore y yo aprenda. Yo sé que esto que les digo les va a sonar feo, ¿ya? He sido una hija rebelde. Pero ya claro, yo vengo de la época donde si yo le contestaba a mi mamá de un solo manotón, me hubiera roto la boca, ¿ya? De una época diferente. Pidamos a Dios sabiduría y recuerden, es que este es el salmo para nosotros.
que nunca, perdón, fíate del Señor de todo tu corazón, o sea, confía en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo que tú crees no es. Reconócelo en tus caminos. Yo te he dicho lo que dice la palabra de Dios y Él enderezará las veredas. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Pasamos a las preguntas.